Hola, buenos días. Para los que no me conocen, mi nombre es Noemí Montalbán. Quiero enseñarte, como te dije, había yo anunciado en mi Face, ¿verdad? Que iba a estar dando la clase escuela dominical, compartiendo con ustedes lo que yo aprendo, ¿verdad? En mi iglesia. A veces doy la clase escuela dominical de solteras y yo he sido mamá soltera y tengo un poco de experiencia sobre eso, sobre todo para las mamás solteras jóvenes, ¿verdad? Y me interesa mucho ser lo que se vive cuando somos mamás solteras jóvenes y no tenemos experiencia fallamos en muchas cosas, ¿verdad? Fallamos en muchas cosas, pero gracias a Dios que siempre pone gente que nos ayuda y nos da, nos apoya y nos orienta a cómo hacer las cosas mejores, ¿verdad? Una de las cosas que yo aprendí mucho fue en la clase escuela dominical, ¿verdad? Y por eso Dios ha puesto en mi corazón eso de ayudar a las mamás solteras. ¿Por qué? Porque es un trance un poco complicado, difícil, no imposible, pero sí con complicaciones y dificultades que se nos atraviesan en el camino, ¿verdad? Ok, entonces hoy es la primera lección que quiero darte. El lema de nuestra iglesia este año es resucitando nuestros corazones. Y dentro de este lema estamos poniendo esta miniserie que se llama Resurrecciones en la Biblia. La primera resurrección que tenemos en la Biblia la encontramos en Primera de Reyes, capítulo 17, verso del 17 al 24. ¿Okay? Yo te voy a dar esta lección, te la voy a poner aquí en este video, ¿verdad? Tal y como nos las dan a nosotros, nos dan una hoja como esta, ¿ok? Con preguntas, nosotros ponemos la respuesta y es la manera que nosotros podemos aprender, ¿ok? Voy a explicarte también un poco sobre cada cosa que hay aquí y vamos a empezar. La introducción de esta clase dice: hemos llegado a la parte de nuestra serie donde comenzamos una serie dentro de la serie principal. Nuestra miniserie será estudiar todas las resurrecciones de personas en la Biblia. La lección de hoy es sobre la primera resurrección en la Biblia, el hijo de la viuda de Sarepta. En cada lección que estudiaremos sobre las diferentes resurrecciones, estaremos enfocados en la situación en que ocurrió la resurrección de una persona, en las razones que efectuó el milagro y los pasos que llevaron al hecho mismo, en otras palabras. Vamos a estudiar todo lo posible relacionado a la resurrección ocurrida. En la lección de hoy figuran 3 personajes importantes: Elías, la viuda y el hijo. Son 3 personajes importantes que te vamos a ver esta clase. ¿Okay? El número 1 tenemos el milagro de la harina y el aceite. Usted se preguntará qué tiene que ver eso con la resurrección. Bueno, ese es el contexto de lo que vamos a ver en cuanto a la resurrección. ¿Ok? Letra A dice el trasfondo. Es el trasfondo, ¿verdad? De la resurrección que vamos a ver. Número 1, debemos estudiar estos versículos primero para entender la resurrección del hijo de la viuda. Y número 2, en el principio del capítulo 1 se introduce la sequía que Dios mandó para castigar a Israel por su pecado. La sequía venía de Dios, pero por medio del instrumento de Dios. ¿Y quién era el instrumento? Era el profeta Elías. ¿Okay? Número 3, el Señor primeramente sostiene a su profeta por medio de unos cuervos que le traían pan y carne por la mañana y por la tarde. Y eso lo vemos en el capítulo 17 y verso 6. Y el arroyo le proveía el agua. ¿Ok? Cuando se seca el arroyo, el Señor manda a su profeta a Sarepta, ¿ok? De Sidón para sustentar, manda a su profeta a la viuda de Sidón para sustentar al varón de Dios, ¿verdad? Y eso lo vemos en el 17 del 7 al 9.
Letra B. Los personajes Elías. Durante esta sección de escritura vemos al siervo Elías simplemente siguiendo las instrucciones de Dios. Y eso lo vemos en el verso 16. También podemos observar que Elías hace referencia a las palabras de su Dios y convence a la viuda de darle agua y pan. Y eso lo vemos en el capítulo 17 y verso 14 y 15. Número 2. La viuda de Sarepta. Cuando es encontrada por el profeta, ella está por hacer una última comida y morir con su hijo. La viuda muestra una gran fe y obedece al varón de Dios. Y eso lo vemos en el capítulo 17 del 15 al 16. El hijo único. No se menciona mucho de él, pero aparentemente no tenía la edad para trabajar y cuidar a su madre. Es llamado niño en el versículo 21 como hijo de una viuda. Un día le tocaría sostener a su madre. Por esta razón, la pérdida de este hijo llegaría a ser una gran tragedia para su madre. ¿Ok? Ese es, verá, el trasfondo que nosotros estamos viendo. Ahora vamos a ver, número 2, Romano, la muerte del hijo de la viuda. Y eso lo vemos desde el capítulo 17, versos 17 y 18. La enfermedad. En el pasaje delante de nosotros no hay mención ni explicación de la enfermedad o plaga que llegó a molestar al hijo. La Biblia sí dice que era grave y que el hijo no respiraba. El hijo de la viuda murió porque más adelante la escritura dice que regresó el alma del niño, y eso lo vemos en el verso 21. La reacción de la viuda, letra B, la reacción de la viuda. La madre del niño reaccionó como cualquier mujer que ha perdido su hijo único. Podemos notar en sus palabras dolor y amargura. Número 2. La viuda hace 2 preguntas al profeta. Primero, ¿por qué está recibiendo castigo por iniquidades pasadas? Segundo, ¿por qué Elías ha llegado a su vida para hacer morir a su hijo? La explicación es, las 2 preguntas de la viuda muestran una falta de entendimiento en la viuda. Muchas veces cuando creyentes reaccionan y hablan con dolor o amargura, las palabras y conclusiones que hacen son sin entendimiento. El propósito de Dios era simple: probar a Elías y a la viuda y ver la fe que había en ellos. Como veremos, Elías pasó la prueba, pero la viuda mostró que su fe estaba debilitada. Debemos notar que la viuda tuvo suficiente sabiduría y entendimiento para entregar a su hijo al profeta Elías. Si esto es muy normal cuando una madre pierde un hijo, y sobre todo cuando es el único hijo, ¿verdad? Vamos a reaccionar con dolor, con amargura, y vamos a tener reclamos Pero una vez que nosotros tenemos nuestra fe en el Señor, si nosotros somos cristianos, nosotros debemos reaccionar de una manera diferente, tranquilos, relajados. Sí va a haber dolor, ¿verdad? Sí va a haber amargura, pero eso no me da derecho a sacar eso que tengo dentro de mí, sino que como cristiano yo tengo que mostrar que estoy tranquila. Número 3. La fe de Elías y el milagro sobre el hijo de la viuda, y eso lo encontramos en el capítulo 17, 19 al 24. Letra A. El carácter de Elías y los pasos de fe que ejerció. Verso 19 al 21. Primeramente, Elías tomó el niño y lo llevó a su aposento. Esto demuestra decisión del profeta y la responsabilidad que él sentía para ayudar a la pobre viuda. Número 2. Segundo, Elías clama a Jehová y presenta sus argumentos a su Dios, buscando que el niño sea resucitado. Verso 20 y 21. Elías es caracterizado en las Escrituras como un hombre de oración. Tercero, Elías se tendió sobre el hijo de la viuda 3 veces y vuelve a clamar a Dios por un milagro. ¿Verdad? Letra B. El resultado de la fe del profeta Elías, versos 22 y 24. Dios escuchó la voz del profeta y el alma del niño regresó a su cuerpo. Una resurrección, ¿verdad? Verso 22.
El varón de Dios pudo presentar al niño vivo y sano para el gozo de su madre, y eso lo vemos al verso 23. Seguramente había gozo y una nota de victoria en la voz de Elías. Mira, tu hijo vive. La viuda misma creció en su fe creyendo en la palabra de Dios. ¿Cómo podemos nosotros crecer en nuestra fe? Cuando nosotros tenemos un gran problema, cuando nosotros tenemos una gran situación, una gran tribulación en nuestra vida, nosotros debemos clamar, así como lo hizo Elías. El mismo Dios que tuvo Elías es el mismo Dios que usted y yo tenemos. La diferencia es cuánta entrega tenemos a Dios y cómo puedo yo llegar al corazón de Dios. A través de mi fe, a través de mi temor a Él, ¿verdad? Mi amor hacia Él, ¿verdad? Cuando yo tengo un problema difícil, duro o no sea difícil, yo debo clamar a Dios. Yo debo pedir a Dios. Y aquí dice que Elías se tendió 3 veces. Eso quiere decir que yo voy a pedir por mi problema, quizás no 3 veces, más de 3 veces, ¿verdad? Hasta que el Señor me conteste. Que Dios les bendiga. La conclusión de esta historia dice que hemos visto hoy está llena de lecciones y verdades para nosotros, pero quizás ninguna como la fe de Elías. El profeta nos enseña convicción, acción y fe en el poder de Dios. Que Dios nos ayude a seguir su ejemplo. ¿Okay? Dios los bendiga, hermano. Es la primera resurrección en la Biblia y es el hijo de la viuda de Sarepta, ¿ok? Si le gustó el video, compártalo y para que más personas puedan conocer más de la palabra del Señor y puedan entender, ¿verdad? Puedan ir conociendo cuántas resurrecciones en la Biblia hubo. Dios les bendiga y cuídense mucho.